Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de la ley progresiva de la gloria. ¿Qué te parece? La verdad que va a estar bien interesante, algo diferente, que sé que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Definitivamente vamos a hablar cosas sobrenaturales. Ujú. Yo sé que a la gente, al pueblo le gusta oír las cosas sobrenaturales de la Biblia, pero no solamente vamos a hablar de lo sobrenatural de la Biblia, sino también de las cosas sobrenaturales que están a punto de suceder en nuestro tiempo. Vamos a alcanzar a ver como hijos de Dios cosas que generaciones pasadas no vieron. Así es que vamos a entrar directamente en este tema, pero quiero empezar hablando acerca de cómo el profeta Ageo nos enseñó algo tan poderoso, porque él dijo que la gloria postrera sería mayor que la primera. Entonces quiero que entendamos que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. En otras palabras, cuando Dios envía una gloria a la tierra, la segunda gloria que envía siempre será una gloria mayor. Esa es simplemente la forma que Dios trabaja, la forma que Dios se mueve. Y bueno, el ejemplo lo podemos ver claramente en la Biblia en todos lados. Por ejemplo, está Elías y Eliseo. Cuando miramos a Elías, el profeta Elías, uno de los hombres más usados por Dios en toda la palabra, cuando miramos a Elías, vemos que, bueno, hacía cosas grandes, cosas poderosas, pero cuando miramos a Eliseo, su discípulo, vemos que Eliseo hizo cosas mayores. Entonces ahí podemos ver que Elías se movió en una gloria, pero vino Eliseo y Eliseo se movió en una gloria mayor. Por ejemplo, fíjate, cuando estudiamos la Biblia, leemos que hay 14 milagros registrados en la palabra por el profeta Elías. Pero la Biblia también registra que Eliseo hizo 28 milagros. Wow. El doble. Sí. En sí, Eliseo recibió la doble porción de la unción de Elías, Sí. del espíritu de Elías. Entonces ahí podemos ver este principio, como iglesia tal vez, o como hombres de Dios, podemos experimentar un nivel de gloria, pero nuestros hijos tienen que experimentar una gloria mayor. ¿Por qué? Porque esa es la gloria postrera. Qué interesante, ¿no? Porque desde el hecho saber de que Eliseo quería una doble porción, Sí. como no fue quiero la mismo que Elías, Sí. sino desde ahí ya la doble ya era, desde ese momento ya iba a ser mayor porque iba a ser lo doble de Lo Elías. doble, sí, definitivamente. Esto a mí me llama la atención, cómo Dios envió un nivel de gloria Sí. para Elías, pero bueno, Eliseo vino después, era la gloria postrera, Sí. y hizo lo doble. Lo- O sea, fue una gloria obviamente superior, Mayor. mayor. Pero no solo eso, tenemos a otro ejemplo muy claro, Moisés Sí. y Josué. Moisés fue un hombre de Dios tremendísimo, que Dios lo usó para sacar al pueblo de la esclavitud, pero también hizo uno de los milagros más recordados en la Biblia, y hasta este tiempo creo que es uno de los milagros más mencionados, que bueno, aquel hombre Dios lo usó para abrir el mar. Imagínate Sí. para abrir el mar. Sí. Pero cuando nos vamos con Josué, que Josué vino después de Moisés, vemos que Josué también abrió el mar, pero no solamente eso. Me llama la atención que Josué le ordenó al sol, le ordenó a la luna que se detuvieran, que se pararan, y se pararon. Otro nivel. O sea, eso fue otra ¿Verdad? gloria, eso fue Sí, mayor. otro mayor. Porque uno dice, bueno, ¿quién podrá ser usado más grande que Moisés? Sí. Abrió el mar para que millones de personas pasaran por seco, pero aquí viene una gloria después, la gloria que experimentó
el hijo espiritual de Moisés, que fue Josué, y obviamente también Josué abrió el mar, pero no solamente eso, sino que le dijo al sol y a la luna que se detuvieran, Sí. y se detuvieron. Sí. Entonces eso es mayor, esa es gloria postrera. Sí, y qué tremendo, ¿no? De que la gente cuando vio a Moisés abriendo el mar se quedó en la historia, pero ahora se nos queda también la historia de Josué que detuvo el sol. O sea, está uno mirando el nivel que ahora es mayor, o sea, Sí. todo va en aumento. Todo buen aumento y Dios trabaja así, y me gusta esto de Dios porque a nosotros nos puede enviar un nivel de gloria, pero bueno, sobre nuestros hijos Sí. tiene que venir una gloria mayor. ¿Por qué? Porque esa es gloria postrera. Sí. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos, el ejemplo de Elías, Sí. de Eliseo, el ejemplo de Moisés, de Josué, hay muchos más, pero ya si nos movemos al Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos a Jesús. Y Jesús hacía milagros tremendos. Literalmente Jesús hizo cosas impresionantes. Por ejemplo, liberar a muchas personas, orar por ellos. Hubo casos donde les untó saliva con tierra, hizo lodo, se los untó en los ojos, los sanó. Sí. Pero la mayoría de veces que la Biblia registra que Jesús sanó a alguien o liberó a alguien, lo hizo por medio de la imposición de manos. Ujú. O sea, la mayoría de veces que vemos a Jesús liberando, sanando, lo hacía a través de la imposición de manos. O sea, literalmente oraba por todos, los tocaba y les ministraba, y aquellas personas recibían ya sea un milagro, una sanidad, una liberación. Y uno dice, ¿quién puede hacer algo mayor que Jesús? Porque aún Jesús dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Sí. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Mayores que Jesús? Bueno, nos vamos a los discípulos de Jesús y vemos que los discípulos de Jesús hicieron cosas mayores. ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos a Pedro, que la Biblia dice que con tan solo la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y si sigues leyendo, en el siguiente versículo dice que espíritus inmundos salían de los cuerpos cuando la sombra de Pedro les pasaba. Eso es algo mayor. Jesús nunca hizo eso. Jesús tenía que tocar a la gente. Pedro no tenía que tocar a nadie, simplemente pasaba, y su sombra estaba tan empoderada que cuando la sombra tocaba a los enfermos, a los endemoniados, esa gente era sanada o liberada. Y bueno, eso es algo mayor, es gloria postrera. Ya no tenía que poner manos, Moisés, ya era solo su sombra con que se sanaban los enfermos. Definitivamente, con la pura sombra, Pedro sanaba a los enfermos y liberaba a la gente. Entonces, para mí, esto es una gloria mayor. Sí. No solo eso, o sea, yo estaba estudiando y me doy cuenta que Pablo oraba por su ropa, o la ropa de Pablo estaba tan ungida, los delantales, los paños, así dice la Biblia, y la gente los agarraba y se los llevaba, y Pablo no tenía que estar presente. O sea, literalmente, si Pablo se quitaba la camisa, alguien la agarraba, se la llevaba y se la ponía un endemoniado y el demonio salía. Sí. O sea, literalmente eso es una gloria mayor. Entonces podemos ver un principio claro aquí en la palabra de que Dios envía una gloria, pero siempre la segunda gloria o la gloria que sigue va a ser mayor. Se le llama la gloria postrera. La gloria postrera siempre será mayor que la primera. Entonces ese es un principio bíblico. Sí. Y sabes, yo estaba meditando en esto y me puse a meditar cosas que están tan tremendas, y vamos a hablarlas el día de hoy. Pero yo decía esto: si la iglesia primitiva experimentó una gloria tan poderosa, tan tremenda, la gloria que vamos a experimentar nosotros en estos tiempos finales va a tener que ser mayor que la gloria que experimentó la iglesia primitiva. No Sí. puede ser menor. Porque hay un Sí. principio en el reino que siempre que Dios envía una gloria, la gloria que sigue, la gloria postrera, tiene que ser mayor. Sí. Entonces, la gloria que la iglesia primitiva experimentó fue poderosa, fue tremenda, pero la gloria que vamos a ver nosotros en este tiempo va a ser mayor que la gloria que experimentó
La iglesia primitiva. No sé, esto me llena de alegría. Tal vez para algunos de los que nos están oyendo es difícil de creerlo, porque siempre decimos, no, pero es que ellos eran los apóstoles. No, es que era la iglesia primitiva, es que ellos caminaron con Jesús. Bueno, si nos vamos a la palabra, la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Sí, es que muchos ponen límites en que no puede ser que eso era antes, pero no. O sea, qué privilegio que nosotros nos va a tocar ver una gloria mayor que eso. Sí. Sí, definitivamente tiene que ser así, porque la gloria postrera será mayor que la primera. En sí, voy a dar algunos números para que la gente pueda ver que ya en algunas áreas la iglesia de este tiempo ha visto más gloria que la iglesia primitiva. My God. Por ejemplo, la iglesia primitiva habla, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, y bueno, fueron llenos, hablaron en lenguas, pero vienen una multitud, 3,000 personas, se levanta el apóstol Pedro, da un mensaje poderoso, y la Biblia dice y registra que 3,000 almas se entregaron a Cristo. Después, más adelante, Pedro da otro mensaje y registra la Biblia que 5,000 almas se entregaron a Cristo. Y uno dice, wow, 3,000 almas, 5,000 almas, qué poderoso. Ahora, si tú lees el resto del Nuevo Testamento, ya no hay una parte donde se haya superado ese número. O sea, ellos quedaron en el número de 3,000, 5,000, y eso es el número más grande de salvaciones en un solo día, en un solo evento. Sí. Hoy en día, fíjate, hoy en día en Nigeria ha habido eventos, campañas, donde más de 1,000,000 de personas se han entregado a Cristo en una sola noche. Wow. 1,000,000. Entonces, eso es mayor que lo que la iglesia primitiva experimentó. Más que los 5,000. Más que los 5,000, obviamente. Sí. O sea, definitivamente ya está empezando a entrar la gloria postrera. Sí. Donde vamos a hacer cosas mayores que las que hizo la iglesia primitiva. Yo venía platicando ahorita con el pastor Alan y le decía, es que la red no puede ser la misma, porque yo me puse a investigar los números, cuánta gente vivía en ese tiempo en el mundo, y se estima que había de 200 a 300 millones de personas en ese tiempo. O sea, en los tiempos de Jesús había como 200 o 300 millones de personas en todo el mundo. Hoy hay 800 millones, 8 trillones de personas en el mundo. Entonces, obviamente, la red no puede ser la misma. Sí. Tiene que ser una red más grande porque hay más peces. Sí. Entonces, la gloria no puede ser la misma. Tiene que ser una gloria más grande porque hay muchos más peces. My God. Tan solo ahí ya hay un cambio. Ya es diferente. Ya es mayor. Ya es mayor. Ya hay más gloria. Sí. Para todos aquellos que siempre tratan de poner ese ejemplo, es que la iglesia primitiva, bueno, eran los apóstoles, eran los discípulos del maestro. Bueno, sí, gloria a Dios por eso, que nos pusieron en ejemplo, nos dijeron cómo hacerlo, nos enseñaron, ¿verdad? Pero ahora se están viendo cosas mayores. Sí. O sea, 1,000,000 de almas en una sola noche, eso es sobrenatural. Sí, sí. Literalmente, y bueno, yo me gozo porque la iglesia de este tiempo está empezando a ver cosas mayores. Y esto es solo el principio. Sí. Porque yo creo firmemente que nos va a tocar ver esa gloria postrera. Creo firmemente que como hijos de Dios vamos a ver esa gloria postrera manifestada en la tierra y vamos a ver cosas mucho mayores que las cosas que vieron en los tiempos de la iglesia primitiva. Sí. Por ejemplo, la evangelización, eso ya se está viendo. Sí. Eso ya hay un cambio. Pero no solo eso, yo también creo firmemente que viene una gloria tan fuerte que vamos a ver más milagros, más sanidades en este tiempo que los que hubo en los tiempos de la iglesia primitiva. Sabes, cuando tú lees en la Biblia los milagros que se experimentaban, y sí, había cojos que se levantaban,
había ciegos que sanaban, había enfermos tal vez con enfermedades crónicas que eran sanados, y eso es todo lo que dice. Yo creo que la gloria postrera va a causar cosas mayores. Yo creo que sí, Dios va a levantar cojos, ciegos se van a sanar, va a haber enfermos con enfermedades crónicas que van a ser sanados definitivamente, pero yo estoy creyendo, y bíblicamente tiene que ser así, que las cosas que vamos a ver van a ser mayores. Por ejemplo, yo me puse a investigar y la verdad no encontré, si alguien encuentra, por favor dígame, pero yo no encontré personas en la iglesia primitiva que tal vez alguna parte de su cuerpo haya sido amputada y que les haya salido de nuevo. No encontré. O sea, yo quería encontrar, pero no hay una parte en la Biblia que digan, bueno, y a tal persona le mocharon un pie, pero el pie vino el poder de Dios y le hizo un pie nuevo. No hay. Entonces, yo creo que en este tiempo vamos a ver cosas así. Wow. Porque esas cosas son mayores que simplemente alguien que está en silla de ruedas se levante. Sí. Eso pasó en los tiempos de la iglesia primitiva, pero en este tiempo tienen que pasar cosas mayores. Entonces, tal vez Dios se va a mover a un nivel tan grande que si a alguien le falta un brazo, el brazo le va a salir. Sí. Le falta un pie, el pie le va a salir. Es más, estamos viendo cosas muy tremendas. Aún en este tiempo, por ejemplo, Dios está creando órganos nuevos. Y la gente no cree en esto, pero Dios lo está haciendo. Ahorita, antes de entrar en la escuela, porque prediqué en la escuela, antes de hacer el podcast, pero vino una de mis hijas espirituales y me trajo el resultado. Yo quería que ella diera el testimonio acá, pero bueno, trae los papeles donde fue al doctor y le diagnosticaron que tenía como cáncer en los riñones o casi cáncer en los riñones, y ahí trae los papeles, pero regresa creo que un mes después y se le hacen otro chequeo y le salen completamente normales, no tienen nada. Entonces eso Dios lo está haciendo, Dios está poniendo órganos nuevos, eso es una verdad. Y como iglesia necesitamos entender que en la gloria postrera vamos a ver cosas mayores que aún las que vieron en aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Sí, donde hay órganos, van a ser creados órganos donde no hay, se van a crear. Sí. Y o sea, a esos niveles vamos a llegar. Oh, definitivamente hay tantas personas con riñones dañados, sí, con pulmones dañados, con el corazón que ya no les funciona como les debe de funcionar. Y déjeme decirle que estamos en tiempos de gloria postrera donde Dios puede ponerle un corazón nuevo. My God, si alguien lo cree, recíbalo en el nombre de Jesús. Yo declaro órganos nuevos sobre tu cuerpo. Ahora mismo en el nombre de Jesús envío la palabra, y si estás viendo este video, declaro que Dios te pone órganos nuevos en el nombre de Jesús. Escúchame bien, hay personas que van a recibir órganos nuevos, corazón nuevo, hígado nuevo, intestinos nuevos. Muchas veces somos dañados, algo pasa, sí, y se daña, y ahí estamos toda una vida batallando. Bueno, hay que entender que en esta gloria Dios va a hacer cosas mayores que las que hizo en la iglesia primitiva. Y qué privilegio poder experimentar eso en estos tiempos. Definitivamente, sí, estamos viviendo en tiempos claves, sí, tiempos proféticos, tiempos finales donde sí hay tanta maldad, tanto, no sé, tantas cosas que no son de Dios, pero aún en estos tiempos Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Entonces vamos a ver milagros, señales, en la gloria postrera. Pero también, y aquí voy a ir cerrando ya, vamos a ver una dimensión del poder de Dios más grande. Yo creo que vamos a ver más poder que el que vio la iglesia primitiva. O sea, literalmente, sí, la iglesia primitiva nosotros la vemos operando en poder, como echando fuera demonios, liberaban a las personas, y eso es muy bíblico. Pero en este tiempo vienen reuniones donde el poder de Dios se va a manifestar en multitudes. Yo creo que Dios está empezando a levantar gente que no es conocida, gente que está siendo empoderada,
gente que está demostrando el poder de Dios, porque el poder de Dios, si Pablo lo demostraba, en este tiempo se tiene que demostrar más. ¿Por qué? Porque hay más maldad. Sí. Se han levantado y se han desatado espíritus inmundos muy fuertes, más fuertes aún que los espíritus con los cuales la iglesia primitiva batalló. Hoy en día hay espíritus que se han levantado en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de los ministerios, en contra de las iglesias. Hay espíritus asignados aún a los niños, a la economía de los creyentes. Hay espíritus de todos tipos que se han levantado en este tiempo. Por lo tanto, necesitamos una gloria mayor para poder enfrentarnos en contra de esas cosas. Y qué bonito que Dios está levantando aún niños, jóvenes, a liberarlos. Estamos viendo en la iglesia jóvenes que se están levantando con esa autoridad para echar fuera a los demonios. Eso es sobrenatural, que no solamente la gente va a estar esperanzada en el apóstol, en el pastor. No, hay gente, creyentes que tal vez no tienen un liderazgo en la iglesia, pero que Dios los va a usar para demostrar su poder, ya sea en la calle, ya sea en las casas, ya sea en el supermercado. Todo esto va a ser común en los últimos tiempos. ¿Por qué? Por causa de la gloria postrera. Y lo estamos mirando porque ya ahora en cualquier lugar, o sea, era algo que se encerraba mucho, que orar por alguien solo en la iglesia, orar por alguien por sanidad solamente invitándola, o en lugares donde no fueran públicos. Ahorita en lugares públicos vemos cómo Dios se manifiesta, cómo hay sanidades, cómo hay liberaciones, cómo gente está aceptando a Jesús en la tienda, en el grocery store, en donde sea. Estamos viendo que se está moviendo eso. Hay una mentalidad nueva que Dios está trayendo a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo. Y esa mentalidad tiene que ver con orar por la gente fuera de la iglesia. Porque antes, yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando alguien estaba enfermo, venía contigo y si tú eras creyente, te voy a llevar con el pastor. Vamos a la iglesia para que oren por ti. Esa era la palabra que se usaba. Vamos a la iglesia para que oren por ti. Y el pastor tenía esa responsabilidad de que, bueno, tengo que orar por la gente. Pero hoy Dios está trayendo un entendimiento mayor sobre su cuerpo, sobre su iglesia. Y ahora se están levantando personas. Estás enfermo, déjame oro por ti. No tenemos que ir a la iglesia, no tenemos que ir con nuestro pastor. Estamos bajo autoridad porque también creemos en eso. Estamos bajo cobertura, tenemos el poder para hacerlo porque también somos hijos de Dios. Entonces hay gente que se está levantando a orar por otras personas en las casas, en los supermercados, en las calles, en las plazas. Y Dios los está usando y el poder de Dios se está moviendo a un nivel más grande que aún se vio en la iglesia primitiva. Porque si tú miras en la iglesia primitiva, sí había poder, pero la mayoría del poder se manejaba estrictamente por los apóstoles. Un que otro discípulo, no menciona muchos discípulos que hacían milagros, no menciona muchos discípulos que eran usados. Sí hay, por ejemplo, Ananías fue uno de ellos. Pero si lees toda la Biblia o todo el Nuevo Testamento o el libro de los Hechos, tú no miras a muchos. Casi la mayoría de reuniones poderosas era por causa de un apóstol que estaba ahí o un hombre de Dios que estaba ahí. Pero ahora viene una gloria mayor, que ya no van a ser superestrellas, ya no va a ser el superpastor, el superapóstol, el superevangelista. No, ahora el pueblo, todo creyente se está levantando con una enseñanza diferente y una mentalidad más amplia, y estamos entendiendo que Dios quiere usarnos a todos, porque es demasiada gente. 8 trillones de personas en el mundo entero. Se necesitan más que un hombre super ungido en el altar. Necesitamos gente empoderada, cristianos, creyentes, empoderados al diario, en sus trabajos, en las escuelas, en los supermercados, en la hora de lonche. Bueno, necesitamos cristianos que entiendan que Dios también los puede usar a ellos y que estamos viviendo en este tiempo de gloria postrera donde Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas mayores que las que hizo en los tiempos de la iglesia primitiva. My God. Wow. Yo quisiera agregar esto de que algo también que estamos viendo en estos tiempos diferente por medio de esto es las redes sociales. Por medio de las redes sociales tenemos un alcance mayor también para que la palabra de Dios llegue, para que haya milagros por medio
de las redes sociales a otros lugares, a otros países. O sea, es algo que no hacía la iglesia primitiva y que ahora es mayor y hay un mayor alcance por medio de eso. No, definitivamente le diste al clavo ahí. Fíjate, hay un versículo en la Biblia, dice la palabra que todo ojo le verá. Cuando el Señor regrese, todo, el rapto va a ser como ladrón en la noche, ¿verdad? Sí. Viene por su iglesia, pero cuando Él venga en la segunda venida, todo ojo le verá. Y uno se imagina y uno dice, ¿cómo todo ojo? Si el mundo es redondo, o sea, los que están en China, si Él viene en México o en Estados Unidos, el cielo de allá y acá es diferente porque ellos de allá está de noche. Entonces, sí, ¿cómo es que todo el mundo le va a ver? Bueno, ¿por qué? Porque te vas en vivo a través de las redes. Todo el mundo tiene un teléfono hoy en día. Entonces, tú te vas en vivo y ahora todo el mundo puede verlo. Entonces, esas son cosas mayores, que sí, cosas que no se podían obviamente hacer durante los tiempos de la iglesia primitiva. Sí. Entonces, cierro acá. My God. Cerramos acá. ¿Qué hacemos como iglesia? Nos quedamos con esa mentalidad de que, bueno, la iglesia primitiva fue poderosa, pero ahora ya no es poderosa. Nos quedamos con esa mentalidad y te digo esto porque yo mismo he batallado con eso. Muchas veces digo, bueno, pero eran los apóstoles, eran discípulos de Jesús. Bueno, pero era la iglesia primitiva. Ellos les tocó a muchos de ellos aún ver a Jesús. Entonces, obviamente, van a haber cosas que son más fuertes que ahora. ¿Nos quedamos con esa mentalidad o entendemos que la gloria que ellos tuvieron fue una gloria poderosa, pero que la gloria postrera va a ser mayor que la primera? Ahora, sí, si entendemos que la gloria postrera es mayor que la primera, vamos a entender que lo que Dios va a hacer en este tiempo es mayor que lo que hizo en el pasado. Sí. Y yo creo que como creyentes simplemente necesitamos entrar en la gloria. Me gusta que cuando la nube bajaba, la gloria bajaba, se posicionaba y Moisés tenía que subir y entrar en ella. Entonces nosotros necesitamos entrar en la gloria. Necesitamos entender y entender lo que Dios está haciendo, el tiempo en el que estamos. Estamos en tiempos de gloria postrera. Necesitamos entender eso y por fe necesitamos caminar en esa gloria. Decirle, Señor, entiendo que los apóstoles tú los usaste de una manera sobrenatural, pero entiendo que estoy en una gloria postrera, en tiempos de gloria postrera, y lo que tú hiciste en el pasado fue glorioso, pero lo que vas a hacer en este tiempo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque ese es tu orden. Sí. Tu gloria siempre es progresiva, siempre va de más en más. Iremos de gloria en gloria. Sí. O sea, definitivamente necesitamos creerle a Dios, creerle a la palabra y creer que estamos en una gloria mayor que la gloria que experimentó la iglesia primitiva para poder movernos en esto que la gloria postrera va a desatar. Sí. My God. Espero y se hayan gozado con esto. En verdad, tal vez para muchos va a ser un poquito contradictorio y difícil de entender, porque yo he visto mucha gente que me pone ahí en los comentarios, no te puedes comparar con un apóstol. No, lo que va a pasar en este tiempo va a ser mayor. Sí. Y escúchenme bien, lo que Dios va a hacer en este tiempo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay una ley, se llama la ley progresiva de la gloria. Que el Señor les bendiga, compartan este video con alguien. Los bendigo en el nombre de Jesús y lo veo en el próximo podcast. Saludos.